Oigan, feliz amanecer en este presente único y eterno que nos regala la vida. Una vez más, gracias por estar aquí acompañándome en este nuevo capítulo donde voy a desnudarme en otra arista de mi vida, en otro episodio más que transité y en contarles cómo desde mi experiencia he podido transformarme y evolucionar. Vamos a hablar de los procesos de migración, de cómo viví este último y todo lo que significó para mí transformar esta piel y este gran cambio que se dio desde el momento en el que salí de Colombia con una maleta llena de expectativas, mucho miedo en mi interior, pero que esto se transformó en lo que soy hoy y en esta mujer libre en su esencia pura y ser el ser fiel y leal a sí misma. Desde ahí, pues, gracias por acompañarme y gracias por estar aquí. Eh, Me presento una vez más. Mi nombre es Juliana Pérez M., traductora de almas y mentora estratégica para el equilibrio de la vida a través de esta filosofía de vida que se llama Se vale vivir, donde lo único que pretendo es que todos seamos conscientes de vivir plenamente cada instante y que amemos esa versión de nosotros mismos, de ser quien somos en cada oportunidad que nos da la vida de continuar, mientras cada vez estamos muriendo a a viejas versiones de nosotros. Gracias, gracias. Eh, hoy tiene un tinte particular y es que este espacio de YouTube se ha convertido como en ese momento donde no solamente vengo a hablar y hacer conciencia de muchas cosas que me han pasado, porque cuando estoy hablando y compartiendo también hago clics de situaciones interesantes y que digo como, wow, sí, a veces hace falta exteriorizarlo, sea porque escribes o sea porque se lo cuentas a alguien, sino porque también es una ventana en el que todos nos podemos reflejar, en el que si tú estás pasando por una situación similar a la que yo te estoy contando, pues podrías llegar a decir, es interesante". Entonces, eh, para comenzar, he de decirte que hace 7 años estaba atravesando por una situación donde, médicamente hablando, tenía las puertas muy cerradas, había poca esperanza en mi vida y esto me llevaba a tomar una decisión de querer expandirme y salir del país nuevamente. No sabía, yo para ese momento tenía 3 países en mente, pero todos 3 estaban en América. Yo nunca había venido a Europa en ese momento, pero la vida me trajo, la vida me trajo. Vine una primera vez para finales del 2018. Vine a hacer un curso, estuve 3 meses, estuve como turista, visité varias ciudades de Europa y en ese momento decidí, cuando pasé por Barcelona, que esta iba a ser mi casa. Sin embargo, tenía cosas pendientes en América. Entonces, estuve los 3 meses aquí, los 2 meses estudiando, el mes de turista, y luego me fui. Y cuando me fui, pues estaba ultimando detalles. A los 6 meses ya estaba aquí nuevamente, con una maleta de 23 kilos y una de 10 kilos. Y ahí estaba metida toda mi vida, todos los 30 años que llevaba en esta existencia, sin expectativas al final. Era como, en ese momento estaba tan abrumada que lo único que yo decía es irme a vivir a otro lado, a hacer un escape. Eh, Estaba perdida, pero ahí decidí rendirme a la vida y decir que si esto me correspondía y que si era lo que me iba a permitir beneficiarme para seguir avanzando, todo se iba a dar con facilidad. Y así fue. Llegué para un junio y tuve la gran fortuna de en 6 meses estar en una posición muy privilegiada que no todos los migrantes pueden darse. Y era que yo a los 6 meses ya tenía un apartamento para mí, ya había empezado un negocio, ya estaba haciendo un máster, ya había tenido temas como el empadronamiento, el seguro médico, la cuenta del banco, la mutua. O sea que al final
Cuando tú lo dices desde otra posición, es como, son detalles y son vainas que uno puede tener o no puede tener, pero que al final cuando tú estás dentro del proceso de migración, sabes lo importante que es cada uno de estos detalles y cada uno de estos pasos, porque es lo que te va a dar la estabilidad y lo que te va a permitir decir, wow. Entonces, por ejemplo, yo a los 6 meses ya tenía un contrato de arrendamiento de 5 años. Que pasara lo que pasara, si yo seguía pagando mi renta, a mí nadie me iba a sacar de aquí, ¿no? Y eso da tranquilidad enorme cuando tú estás migrando y cuando estás en otro país. Entonces, desde allí empieza la transformación. Empieza en ese, bueno, si todo se ha dado tan fácil, ¿no? Si todo esto ha sido tan maravilloso y tan fluido, porque yo llegué en junio, pero yo en octubre empecé el máster y ya, entonces ya tenía NIE y entonces yo ya tenía estancia legal, entonces ya podía llegar a tener, a tomar otro tipo de decisiones con base en cómo iba a seguir construyendo mi camino aquí. Tampoco era fácil. Era y no era fácil. A ver. Entregarse a la vida a veces es confrontante, porque en muchas ocasiones suceden cosas que tú no entiendes por qué pasan. Si bien es cierto, crear desde la armonía te da el indicio y la tranquilidad de que vas por buen camino, a veces ocurren cosas que por muy fáciles que sean, tú dices, pero esto por qué se da. Y a mí me pasó. O sea, fueron muy fáciles las cosas, pero yo también me vi metida en situaciones donde hoy lo pienso y digo, wow, qué poco amor propio tenía, qué desesperada estaba. Actuaba desde el miedo inmenso a perderme y eso me llevó a situaciones que no me hacen sentir de orgullo y eso me llevó a de pronto abrirme a personas que no veían mi valor porque yo no me lo daba, ¿no? Entonces, luego de esto, llega la pandemia. Me río porque aquí todos cambiamos, todos transformamos y fue un llamado de la vida a todo el mundo, pero yo pasé pandemia completamente sola. Y ahí recuerdo que fue como mis primeros indicios por Instagram, donde salía a hacer lives y decirle a la gente como usted allá que está en América, cuídese porque aquí en Europa. Y hoy veo esos videos y de hecho los quité de todo lado porque cuando los veo lo único que veo es miedo. O sea, en ese momento de mi vida tenía una coraza tan grande donde sentirme aceptada, sentir que estaba cumpliendo las expectativas sociales, donde tenía que encajar, donde tenía que ser lo que la gente me había dicho que era, donde si yo no actuaba así iba a perder, donde el miedo era el principal motor de todas las decisiones que estaba tomando en ese momento. Y la verdad es que en ese instante me quedé en el aire, porque todo lo que estaba viviendo con mucha fluidez se estancó. Entonces me quedé sin papeles por un tema jurídico de tiempos, entré en una depresión muy fuerte, sentía que necesitaba ver a alguien de mi familia que por lo menos me anclara y me recargara, cosa que nunca pasó porque por más que lo pedí, nunca se alinearon las cosas, no hubo disposición, siempre había un pero, o sea, como muchas cosas de este índole y me llevaron a morir y desprenderme. Tuve una crisis muy fuerte, me acuerdo mucho en ese momento donde llamé a mi familia y le decía a muchos, hoy entendí, hoy entendí que quien decidió cambiar de vida fui yo y que sus vidas continuaron sin mí, tal cual estaban. Y que por más de que yo desde aquí los extrañe y los añore y quiera que ustedes me hagan presente en su vida, la verdad es que la vida ya nos llevó a caminos diferentes porque no pertenecemos. Y ahí comprendí muchas cosas, que esto es para otro video quizá, y es como,
No se es familia solo por tener la misma sangre y solamente cuando eres consciente de que la sangre no te da familiaridad porque te permite reconocerte más, sentir un vínculo más fácil, pero no te hace familia realmente porque no hay elección, porque no hay disposición, porque no hay entrega, porque no hay abono a la relación, porque no hay un vínculo diferente. Allí comprendí que yo debía darme lo que nadie más me daba, porque durante toda mi vida había estado desde mis heridas, ¿no? Actuando y pidiendo cosas que yo no alcanzaba a ver, que yo me las podía dar, pero que las seguía pidiendo afuera. Como no me las daban, pues yo me seguía consumiendo por ello y seguía exigiendo y me mantenía en esta rueda constante del ratón donde no me das, pero yo necesito, pero si no, entonces me pongo mal, pero no sé qué. Y todo esto se veía súper afectado y súper impactado en mi salud física. O sea, yo ahí todavía continuaba en lo que cuento en el libro de voy, bajo, subo, vengo, entonces me meto en esta relación, es tóxica y me va mal, entonces salgo de aquí, pero me meto en otra, pero resulta que tiene el mismo patrón, porque lo que estaba haciendo era buscando y construyendo relaciones desde la necesidad de no sentirme respaldada, de no sentirme valorada, de no sentirme cuidada, de no sentirme amada, de no sentirme respetada, incluso por las personas con las que comparto la misma sangre, eh, desde el origen familiar. Y fue otra muerte muy fuerte, muy fuerte. Esto también me llevó a una crisis muy fuerte, porque esto se une con una relación que tuve aquí, eh, donde después de mucho tiempo me di cuenta de muchos engaños, donde me llevó la frustración y la rabia a conocer aspectos de mi sombra que yo no recordaba, pero que siempre habían estado presentes y que yo lo que había hecho en su momento era mirarla, no me gustan, te rechazo, te hago lejos, pero que esta fue la oportunidad para decir, wow, tú estás, también eres mi sombra, me sirves para esta, ahora no te rechazo, ahora lo que hago es que te acojo a mí y quiero que me enseñes qué es lo que puedo hacer contigo para que tengamos un mejor mundo y una mejor vida juntas. Y eso es morir. O sea, aquí, wow. En este video creo que voy a contarles muchas muertes, creo las más significativas, pero al final yo soy partidaria de que todos los días moremos a una versión de nosotros, ¿no? Que cada vez que actuamos o hablamos desde algún punto, somos ese transformar consciente y ese mudar de piel de la serpiente y ese cómo llegamos desde el capullo de la mariposa a llegar a volar. Y eso lo estamos haciendo constantemente, aunque no nos demos cuenta. Y, y volví a morir. Y volví a morir en esa ocasión, me acuerdo mucho que morí y peleé con todo el mundo. Peleé con mi maestra, me dolió, o sea, y le hice duelo a mi maestra, le hice duelo a mis mejores amigos, le hice duelo a mi familia y quedé, pero totalmente, o sea, aquí ya voy en la mitad del tiempo y fue cuando elegí tener a Tundra y hacer un proceso por un alma o un ser que me acompañara porque me sentía tan sola en esta vida, pero tan sola, pero llegar a ese punto fue el gran clic para despertar el amor propio, el gran clic para decir, yo no tengo que esperar que otros me den lo que yo me puedo dar y empezar a valorar cada uno de los pasos que había dado, porque aunque llevaba 3 años, volteaba a mirar hacia atrás y decía, wow, la mujer que salió de Colombia salió hecha mierda. La mujer que salió de Colombia está destrozada en pedazos y ni siquiera se podía sostener porque estaba en una situación compleja física, emocional, mental, espiritualmente. O sea, no había de qué hacer un caldo, como decimos allá. Estaba tan abrumada por tantas cosas que era muy complejo, mucho. Y allí empecé a valorarlo. Allí fue cuando empecé con la idea del libro y con la idea de decir, hay algo más por hacer. Aquí es necesario conectar desde otra parte, es necesario hacer las cosas diferentes.
y volvió a fluir la vida y entonces llega la manera de hacer mis papeles y, y en todo este paso, ¿no? A mí lo único que me distraía en medio de todo lo que yo hacía, pues virtualmente y esto, fue la apertura de la guardería canina. Yo empecé a estar más rodeada de perros que de personas. Y también fue un aprendizaje muy bonito, porque fue entender que cada uno de ellos tiene sus personalidades, que cada uno me enseñaba algo diferente, que con ello la confianza de las familias que me hacían parte de su familia extendida por cuidar a sus hijos perrunos, también significaba algo para mí. Y que allí alguna vez alguien me dijo, terminando el máster, pero tú cómo te vas a dedicar a recoger las popos de los perros, siendo lo que eres. Y, y en migrar hay una gran verdad que es muy poco dicha, y es que cuando migramos construimos una nueva identidad, porque en muchas ocasiones estamos impulsando a cambiar todo lo que hemos conocido de nosotros mismos. Entonces puede que yo en España hubiera sido consultora, profesional en finanzas y comercio exterior, que tuviera experiencia que fuera profesora universitaria en emprendimiento, al final son muchos quehaceres, pero cuando llegué aquí, no era nadie. Era un ser más, una colombiana más, que se cansa de su país y que viene a hacer la vida diferente. Que emigró, a diferencia de muchos, no porque quería una nueva vida, sino porque no le gustaba estar en Colombia y quería buscar un lugar donde sembrarse y hacer raíces para desde allí cosechar este fruto que había decidido sacar del árbol de su familia y sembrarse en una tierra que ella misma iba a fertilizar y abonar para dar frutos abundantes. Y esto hace parte de, puede llamarse constelación, puede llamarse el tema de familiar, puede ser otro video más, pero eh, todas estas consignas fueron llegando a mí a través de cada una de esas muertes que había tenido y que he tenido durante estos 14 años de experiencia en este ciclo, eh, donde la vida, donde me llamé la atención en la vida. Y, y allí todo volvió a empezar a fluir y fluyó de forma diferente. Entonces ya no solamente tenía la guardería, ya tenía Tundra, ya mi hermanita espiritual había llegado a custodiar esta gran misión que se llama, que hoy ese vale vivir al final, que me muestra claramente cuando estoy ansiosa, que me muestra claramente cuando estoy triste, que me muestra claramente cuando quiero llamar la atención, eh, porque son reflejos de nosotros. Con ellos aprendí que si quieres conocer muy bien a una persona, le cuidas el perro. Le cuidas los animales, y entonces cuando, sus animales de compañía, y entonces cuando conoces sus animales de compañía dices, wow, tienen tanto de la identidad humana, de verdad, y es maravilloso aprender de ellos porque tienen otras manifestaciones. Eh, y bueno, llega el NIE y con ello una nueva identidad, porque numerológicamente hablando, cada vez que tú cambias de un número en tu vida, el número de la cédula, el número de pasaporte, el número, esto, cada vez que cambias, porque numerológicamente anclas una información diferente a este propósito de aprendizaje que estás viviendo en ese momento. Y llega el NIE a mi vida y, y con ello llega la apertura y realmente este sentir de vamos a hacer que se vale vivir sea algo. En ese mismo año, conozco a alguien que me empieza a ayudar a estructurar la marca, pero también fue un proceso de aprendizaje fuertísimo, que sigue siéndolo ahora. Hoy les estoy hablando años después y todavía estamos terminándolo. Estuve en la feria dando apertura, en el Magic Internacional dando apertura con una charla. Conocí personas, nuevamente fui a Colombia. eh, a ver lo que había dejado ya desde una conciencia diferente, desde decir, wow, tanto he evolucionado, ¿no? O sea, fue como increíble.
increíble. Y todo esto no lo hice sola, pasé por procesos, hice cursos, talleres, seguía en mi proceso de sacerdotisa, en el que estoy hace 9 años. Eh, Hablaba con mi maestra. Por ese entonces conocí a mi psicólogo actual, a quien me acompaña. Para mí, la terapia es parte de la canasta familiar. Entonces, como que ese tipo de cosas. Y, y luego empecé a entender que ese cambio de identidad se daba al servicio y a aperturarme a otras cosas. Entonces empecé a tener a alguien que me ayudara en la guardería y a entender que trabajar con otras identidades, con otros miedos, no es fácil. Cada una de las personas que han pasado por la guardería me han dejado grandes aprendizajes, además porque yo durante todo este tiempo me centré en mí. Entonces yo llegué a España a crear una cuevita donde estaba yo conmigo, donde mi prioridad más grande fue dedicarme a mí y a mi proceso personal. Hoy puedo decirle a España que le agradezco muchas cosas, pero sobre todo esa posibilidad de adentrarme y de poder decir, si yo siento meditar y estar conmigo 4 horas, lo puedo hacer, porque construí una vida que yo quería para mí, una vida de tranquilidad, una vida sin prisa, una vida donde podía gestionar con la guardería, el estar en mi casa, el trabajar en el computador, o sea, como que todo iba dándose y tampoco le exigía, yo simplemente empecé a aceptar lo que era, a fluir en la vida y a rendirme a ella. Y en esa rendición empecé a tener muchas cosas maravillosas que hoy honro y que hacen parte de quien soy hoy, de esta versión de esta identidad, porque se ha conectado con su verdad. Y, y salgo a la luz con su vale vivir. Y entonces empiezo a escribir el libro después de mucho. Y en el proceso de escribir el libro empieza a llegar mucha información para mí y empiezan a llegar muchos aprendizajes. Y uno de ellos es aprender a ser libre, en esencia, de lo que soy, a vivir plenamente cada momento real, real, no porque se dice vive en plenitud, sino porque si estás, estás, y a ser consciente de que hoy estoy recogiendo los frutos de lo que sembré en todos estos años, pero que con el actuar de hoy, también en conciencia, estoy construyendo los frutos que recogeré más adelante. Y esto hace parte de la filosofía de Se vale vivir. Pero dentro de eso también integré en mí que si en esa plenitud y en esa libertad puedo estar en gracia con la divinidad que me habita, puedo tener gozo interno en cada cosa que hago. Y desde ahí puedo estar agradecida con la vida misma por permitirme esta experiencia. Hace un año llega a mí la decisión de ser madre. Voy a Colombia en septiembre, se daña el pasaporte, cambio de identidad. Vengo a España en octubre a radicar los papeles para la nacionalidad y 3 meses después estoy esperando mi nacionalidad porque ya ha sido concedida y ahora estoy esperando mi NIE, el registro civil y el NIE para el pasaporte y demás. Y hoy cambio de identidad nuevamente. Y si algo tengo por agradecerle a este territorio que me abrió sus puertas en algún momento, que me permitió sentir acogida y que me llenó
de esa armonía interna para poderme conectar con mi alma y para tener los espacios para trabajar en mí y para desarrollar los dones que desarrollé y para conectar con el gran servicio a la vida que hago desde el mostrar mi camino, el camino desde mi experiencia, es la libertad de ser. Y en esa libertad de ser, poder deshumanizarme, dejando los juicios y las expectativas a un lado para aceptar que mi verdad es única y que cada uno tiene su verdad. Y entonces volví a nacer. No han pasado muchos días desde que me enteré de la concesión de la nacionalidad. No han pasado muchos días desde que hice la jura. Y aunque a mi humanidad le cuesta estar lejos de mi hijo, hoy por hoy estoy viviéndome plenamente lo que estoy haciendo porque estoy nutriendo a otro de mis hijos. Estoy nutriendo todo lo que se vale vivir. Va a llegar a expandir y a ser. Y también por eso siento que la vida volvió a traerme a Barcelona por un tiempo determinado, que no sé cuánto va a ser, pero que hace parte del proceso. Y que hoy les puedo decir que así como cuando saqué el libro dije que el libro dejaba de ser mi historia y pasaba a ser una historia de la vida que iba a cumplir su propósito, hoy puedo decir que este proceso que viví también lo honro porque hizo parte y hace parte de quien soy hoy, que ya he hecho las paces con cada uno de los pasos que di para llegar hasta donde estoy y que realmente desde el propósito de dejarme fluir en la vida, de entregarme a lo que tuviera que ser y desde ese momento de decir, no hay nada más que hacer, que sea la vida misma a través de mí y sencillamente me dejé llevar, hoy puedo decir que soy muy feliz, que me transformé, que dolió, que no fue fácil como ninguno de los procesos que hacemos en esta humanidad, pero que cuando hay disposición abierta y cuando hay amor, se puede lograr. Yo no sé qué estás atravesando tú. Yo no sé en qué parte del proceso migratorio vayas tú, pero la rendición a la vida misma para que ella sea a través de nosotros puede ser una buena herramienta que te ayude a salir de donde estás, porque vas a fluir, porque vas a aceptar y porque te vas a entregar. Gracias por permitirme en este espacio. Gracias a mi alma y a la tuya, ¿no? Por esta cita que nos damos hoy, que nos permite reconocernos y seguir avanzando. Gracias por ser parte de este proceso que hoy me permite vivir, asegurar que se vale vivir y asegurar que cada uno de los procesos en la vida tienen un propósito maravilloso. Gracias. Estoy segura que siempre habrá una razón para seguirnos viendo. Hasta siempre.